En esta clase de hoy vamos a hablar sobre la igualdad como un derecho generador de muchas oportunidades, un tema relacionado a la ciudadanía y como parte de nuestros derechos como ciudadanos hacia el Estado. Pues bien, para iniciar con esta exposición, es bueno hacer un balance en el hecho histórico. Por lo tanto, el derecho de igualdad en el proceso de las polis inicia en Grecia, como lo hemos manifestado, y esta inclusión que siempre reclamaban los griegos, los no ciudadanos, en primera instancia, era que se eviten estas luchas sociales a favor de la clase que más tenía. Y los derechos se hicieron muy patentes en cada uno de los grupos, pues antecedentes como que las mujeres necesitaban votar, ser parte de un proceso democrático, eliminar muchos privilegios que no eran bien catalogados en ese entonces, y el reconocimiento de estos grupos a los no ciudadanos como parte de la sociedad, pues también poner un poco de límites a la discriminación en ciertas formas de poder. Esto no era del agrado de los gobernadores y tampoco de las personas que estaban administrando. Ese es el antecedente para iniciar lo que es el proceso de igualdad de derechos ante la sociedad. Posteriormente, este derecho, a través de la historia y a través del proceso global, sufre una transformación. Y como antecedente tenemos el apartheid en Sudáfrica, en donde Nelson Mandela, defensor de los derechos de la gente de color negro, siempre buscaba el respeto para ellos. Por lo tanto, la ONU, en su declaratoria de los derechos universal de los derechos humanos, declara en el artículo 1 en el año de 1948 el reconocimiento sin distinción, sin distinción alguna. Es decir, que todos tienen que disfrutar todos sus derechos sin ver motivos de nacionalidad, raza o creencias. Por lo tanto, Mandela fue uno de los defensores de los derechos humanos, sin importar el color de piel. Y es así que la igualdad toma un papel muy importante. Y nosotros podemos ver en la declaratoria de los derechos universales, derechos también del hombre y también de los humanos, que existe este principio de igualdad. Pues bien, el significado jurídico de los principios de igualdad natural y protección a la vida se basan en dos elementos. El primero, que la igualdad es parte de la naturaleza humana, es decir, viene adherido a nosotros. Por lo tanto, no cabe alguien que tenga más derechos que otros. El Estado reconoce a cada ciudadano sus derechos que corresponden y recuerda a los grupos que pertenecen. Y también la política se relaciona mucho con lo establecido en la parte fundamental del reconocimiento. Por lo tanto, Jacques Rancière es el primer propulsor de los derechos en el ámbito de la política, es decir, darle una seguridad jurídica a los miembros. Es así, jóvenes, que la UNESCO y la ONU toman estos principios y surge la necesidad de proteger jurídicamente, es decir, la igualdad como derecho jurídico, protección del Estado y solamente prioridades para el cuidado del mismo. En 1948 se constituye un documento jurídico, es decir, estableciendo esto como derecho universal y reconocido de todos los países, los cuales, pese a la situación del gobierno que estén atravesando, se debe siempre defender el derecho a la igualdad sin discriminación alguna. Por lo tanto, ese reconocimiento jurídico de los mismos. Este derecho a igualdad, y a partir de esa declaratoria, ha permitido que muchos grupos sean reconocidos ante la sociedad. Y uno de ellos es sobre la ubicación al lugar que corresponde. Esta declaración ha sido la base de múltiples documentos internacionales y nacionales que han reconocido derechos humanos de grupos con necesidades de atención prioritaria, muy importante. En eso están los niños y las mujeres, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, adultos mayores, los migrantes y los grupos LGBTI. Es decir, todos son en una política de inclusión y no exclusión. Lamentablemente, en los tiempos, en algunos estados, se vive esa política de exclusión y solo ciertas clases parece que ellos solo tuvieran ese derecho, y la realidad no es. Para garantizar este principio y derecho en el ámbito jurídico, existe un marco legal, que es el que viabiliza los derechos humanos. Nosotros podemos encontrar en nuestra Constitución de la República de Ecuador, en la parte de los derechos donde están los grupos prioritarios de atención. Ante esta, la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades permite que la igualdad se pueda encontrar en cualquier campo. Y partimos de la
filosofía de Jean Rousseau con el contrato social. Jean Rousseau nos explica que la igualdad está reflejado en la igualdad y justicia, las oportunidades sociales, la economía y la educación. Pues bien, la igualdad natural, como ya lo hemos dicho, es un principio que establece que todas las personas en nuestro estado natural somos iguales desde el nacimiento, es decir, como les hablaba, desde la concepción. Y también el nacimiento al momento que nosotros podemos ya generar nuestros derechos y que el Estado debe proteger. Es algo muy destacable en esta situación. Como oportunidad social, muchos se preguntarán, pues el reconocimiento de la libertad e igualdad a las personas hasta la eliminación de sistemas económicos injustos. Es decir, que la gente tiene que ser reconocida y saber y tienen que ayudar en el caso de situaciones muy complicadas en su vida económica o en su vida social. Entonces, están los organismos de ayuda social. En la justicia, habla de que el sistema debe ser igual, sentenciar de igual manera como puede ser para un de clase alta o de clase media. O sea, la justicia debe ser igual para todos. No debe haber ese privilegio para ciertos. Lamentablemente vemos muchos casos que sorprenden al mundo. Pero, como manifiesta Jean Rousseau, esta política de igualdad siempre debe estar referida a que se debe juzgar por igualitario toda infracción o delito que encontremos. En la educación es abrir la oportunidad para que todas las personas puedan ser parte de este proceso educativo. Incluir, no más bien discriminar, y tampoco porque sea diferente a nosotros, podemos desechar esas oportunidades. El Estado social garantiza que todos tienen el mismo acceso, los mismos beneficios y también el mismo objetivo, que es una educación para todos. Y la economía es donde el Estado, a través de proyectos económicos, de trabajo social, encamine las estrategias de ver situaciones a corto y a largo plazo para solucionar los problemas. Problemas a la extrema pobreza, problemas a la falta de educación, entre otros que son factores que nosotros observamos a diario. Y finalmente terminamos con lo que Nelson Mandela, como defensor de los derechos humanos, sobre todo a la igualdad social, igualdad de razas, habla de que reine la libertad y no los políticos. Lamentablemente la política está siendo muy mal utilizada y está siendo parte de situaciones que nosotros nos llama mucho la atención. Uno de ellos es que la política se mezcla con la politiquería y eso obviamente hace de lado todos los proyectos en beneficio de la sociedad. Es así que nosotros debemos siempre pensar en el bienestar colectivo y también en el colectivo están nuestras familias, que es lo que nosotros buscamos en esas acciones. Es así que hoy hemos visto lo que es la clase de ciudadanía en los aspectos de la sociedad y en sí en su derecho de la inclusión, que es un tema para el debate. Les agradezco y nos vemos en la próxima oportunidad.